Estamos al aire. Estamos al aire. Más Marta de Baile. En W. 10:47 de la mañana, claro, pueden votar en The Baile Oficial. En Facebook para ver quién ganó. Jesús ya se tiene que ir. Es que tiene teatro. Es que tiene teatro. Sí, claro, matiné infantil. Matiné infantil. Pero bueno, ¿vas a estar este fin de semana con tu stand-up comedy? Sí. Mañana, sábado. Porque es que estoy, bueno, estoy aquí en Cuclillas. En Cuclillas. Ahorcadillas, frente al micrófono. Y me veo como Peter Sellers en la fiesta inolvidable. Cuando se sienta en la mesa y no tenía silla y nada más sale la cabeza así me veo. Bueno, mañana sábado estoy en el Bataclan, que está en Ámsterdam y Popocatépetl, ahí en la Condesa, a las 10 de la noche. Va a haber noche mexicana, porque va a haber stand-up comedy, vamos a hablar mucho sobre México. Necesitamos también un poco reírnos de nosotros mismos. Entonces va a haber stand-up, va a haber paquetes de cena mexicana, va a haber drinks, vamos a cerrar la noche con mariachis. Entonces va a estar muy divertido y los invito a que vayan al Bataclan. Si quieren, pueden reservar también. Puedo dar el teléfono de ahí Sí, claro. Nomás estoy haciendo tiempo porque todavía no lo encuentro, pero aquí está. Pueden reservar al 5525-0022. 5525-0022. 10 líneas. Gracias. No, mañana vamos a cerrar la noche, los que quieran pasar una noche mexicana, con risas, humor, mariachis, etcétera. Creo que es el lugar. Muchas gracias. He dicho. Muchas gracias. Gracias, Jesus. Los dejo. Aquí síganlo en Twitter, es @Jesús Guzmán. Soy Jesús Guzmán. Soy Jesús Guzmán. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno, cuentavientes, a 10:50 de la mañana, y como lo prometimos hace un par de semanas, hoy es el especial sobre el tema de maltrato animal. Como ustedes saben, el total es de 18 millones de perros y solo 5.4 millones tienen un hogar. El resto de los perros en este país son callejeros. Cada año 18,000 perros se pierden o son abandonados por sus dueños. En el área metropolitana de la Ciudad de México habitan 1,200,000 perros, y si alguien cree que la estadística es aún más grande, corríjame por favor. De los cuales están en su gran mayoría en delegaciones como Iztapalapa, Magdalena Contreras y Milpa Alta. El tema de los perros, de los gatos y de los animales en general, de la ignorancia del ser humano, del maltrato, de la inconsciencia, de la falta de educación, de la falta de respeto por la vida, de la falta de conocimiento del trato hacia un animal, y entender que un animal, más allá de ser una mascota, es un ser vivo y no un objeto de entretenimiento temporal y momentáneo para un ser humano, es que decidimos hoy invitar a Ernesto Ávila, que es médico veterinario zootecnista de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootécnica de la UNAM, es director general de la Clínica Veterinaria del Bosque, parte de diferentes fundaciones y mi veterinario. Bienvenido, mi queridísimo Ernesto. Hola, Marta. Los presento a todos y luego ya nos arrancamos, ¿no? Isidro Castro es decano del Consejo de la Facultad de Medicina de la UNAM, es profesor de tiempo completo de la facultad, es exdirector, profesor de posgrado, profesor de la materia de ética en animales y fundador del Hospital de Enseñanza de Pequeñas Especies de la Facultad de la UNAM. Aparte, es autor de 3 libros, editor de otros 30, es conferencista y es todo un maestro sobre el tema, y es un placer, Isidro, tenerte aquí. Bienvenido. Muchísimas gracias, Marta, por la invitación. Pues una de las fundaciones, organizaciones más activas en Twitter, Mundo Patitas. ¿Quién no ha visto Mundo Patitas en Twitter? Por lo menos yo los veo diario. Norma Huerta Zárate, que es fundadora de Mundo Patitas AC, que es una organización que trabaja en pro de la protección de animales todos los días. Bienvenida, querida. Muchas gracias, Marta. Ahora vamos con Luisa Fernanda Martínez del Campo, que es directora general de Gente por la Defensa Animal, que es GEPDA.org. Parecido a PETA. Sí. Serían los PETA en México, ¿no? Exactamente. Bienvenida. Gracias, Marta. Luisa. Bueno, Antonio Frangiuti, también muy tuiteado ayer, director de México de Anima Naturalis Internacional, que es una organización internacional dedicada a establecer, difundir y proteger los derechos de todos los animales, y que operan en México, pero en Venezuela, pero en Argentina, pero en Chile, pero en Colombia, pero en Barcelona.
Bienvenido, Antonio. Mucho gusto, muchas gracias por invitarnos, es un honor estar aquí. Soy un cuentaviente, entonces. Ay, gracias. Gracias por Bienvenido, invitarnos. Antonio. Y bueno, ahora sí que, last but not least, doña Feggy Ostrowski, directora del Laboratorio de Neuropsicología de la UNAM. Si alguien es experta en mentes criminales, es Feggy. Nos ha hablado de psicopatía, nos ha hablado de sociopatía, nos ha hablado de asesinos en serie. De hostilidad. De hostilidad, tú y yo? del efecto Lucifer, de muchas cosas. Y hoy quería invitar a Feggy y con ella voy a empezar. Porque, bueno, espérate, quiero que digan algo todos nuestros invitados. Quiero que me definan rápidamente, para todos los cuentavientes que nos están escuchando, ¿cuál es su misión en estas 2 horas de programa? Arráncate, Norma. Involucrar a la sociedad en la solución de este tipo de problemáticas que tiene que ver con el maltrato animal. Si permitimos que la autoridad haga todo, pues bien nos podemos sentar a esperar 3 años, ¿verdad? Ya dijo, fuertes declaraciones de Norma. Ernesto. Hola, Marta. Bueno, el otro lado de la moneda, que es un poquito el por qué debemos de tratar bien a los animales, no de sacar el flagelo y pobrecitos, sufren y demás, al contrario, es si nosotros tratamos mal a los animales, de qué manera se nos está revirtiendo, cómo nos va a revertir, cómo está cambiando la sociedad en México y los efectos que están teniendo los animales de compañía en esta sociedad hoy. Ok. Isidro. Bueno, para no variar, tratar de educar a las personas que los animales como nosotros somos seres vivos y que tenemos que tratarlos con el mismo respeto. Antonio. Yo, a nombre de Animanaturalis, vengo a hablar de los derechos de todos los animales, no solo de perros y gatos, sino de todos los animales que son maltratados en el país. Y Luisa. Yo también represento a GEBDA y nuestra misión es luchar contra el maltrato animal y concientizar a la sociedad sobre este problema. Ahora, como lo platicamos Ernesto y yo en el teléfono hace una semana, no queremos hacer este programa un valle de lágrimas. Diremos lo que es necesario para conmoverlos y concientizarlos. Sin embargo, vamos, que esto no se vuelva, saquen sus Kleenex y pónganos todos a llorar, porque aparte es viernes y mañana es 15. ¿Ok? Quiero empezar con Feggy, porque Feggy, que es una experta en el tema de mentes criminales, de hecho hay un libro escrito por Feggy, has entrevistado a miles de criminales en los reclusorios y cárceles de este país. Y tiene mucho que ver la escalera de violencia, los asesinos, la violencia en general, con el abuso y maltrato de animales. Arráncate, Feggy. Sí, así es. Fíjate que la violencia y la crueldad en general son 2 síntomas muy importantes. Primero, son síntomas de conductas antisociales futuras y por eso tenemos que detectarlas desde muy temprano. Y segundo, muchas veces cuando tú ves un niño que está siendo violento y que tortura animales, puede estar reflejando que él mismo está siendo sujeto de abuso y violencia intrafamiliar. Entonces son 2 signos como focos rojos muy importantes que tenemos que estar alertas a ellos. Y entonces cuando hay que entender qué es violencia y qué es agresión y qué es crueldad para entender de dónde vienen estas conductas, la violencia, a diferencia de la agresión que hemos platicado aquí algunas veces, la agresión es como una respuesta biológica ante la frustración y ante el enojo. Y la agresión tiene sus objetivos muy claros de que puedas defenderte cuando alguien te está golpeando o es algo natural. Sobrevivir en un momento de riesgo. Defender a tus críos cuando te lo están atacando, etcétera. Pero la violencia se distingue de agresión porque tiene la intención, la palabra intención es muy importante, la intención de causar un daño físico o psicológico a alguien. Y los episodios de violencia pueden ser recurrentes o pueden ser cíclicos o puede ser uno solo, pero en general son ejercidos por el que se siente con más poder y son ejercidos contra los que tienen menos poder. Entonces van los niños, los ancianos, las mujeres y los animales. Es muy importante entonces entender que la violencia ya es una distorsión y como tú dices, en las entrevistas que yo he tenido con los criminales más violentos, con multihomicidas y con asesinos seriales y todos estos, hay 3 síntomas que me llaman la atención, que les pregunto, oye, ¿a ti te gustaba maltratar a los animales y jugar con fuego? Y me dicen, ay, sí.
Sí, doctora, era bien chido prenderle a los gatos y a los perros fuego y ver cómo corrían. Y eso llama muchísimo la atención porque lo dicen con un placer. Esta parte de crueldad, eso sí habla de un síntoma psiquiátrico, de un síntoma en donde tú gozas con hacerle daño a los demás. Entonces, desde muy chiquitos, la triada que predice que alguien va a ser psicópata o que son focos rojos son crueldad contra los animales, fascinación por el fuego y un control de esfínteres muy tardío. Lo que significan estas tres cosas, la crueldad contra los animales, pues una falta de respeto a la vida. No tienes empatía. La empatía es una respuesta biológica innata, en donde la tenemos ahí, nacemos con empatía, pero esa hay que cultivarla. Y cuando no tienes empatía, pues no te causa dolor, Además, ¿te acuerdas que una vez analizamos, tenemos que hablar de Kevin, claro, que fue muy impresionante esa película de un psicópata y el punto de vista de la madre? Pues él mataba a los animales de su hermana, gozaba desde muy temprano, había estos síntomas de psicopatía. Entonces, violencia es aquel que lastima a alguien o que agrede a alguien con la intención. La palabra intención es muy importante, porque agresión puedes defenderte y no tener Claro. la intención, ¿no? O sea, tú puedes ser agresivo y no violento. Exacto. Y la agresión es innata, la violencia se aprende, que ese es el otro punto muy importante. Tú aprendes de tu familia cómo reaccionar ante tu frustración cotidiana. Entonces, si tú ves que la mamá dice, híjoles, che gato, o le pega al gato o al perro, aunque no lo haga, nada más se exprese con eso, tú estás aprendiendo que hay una conducta ahí que está dirigida erróneamente y que tú no estás manejando tu agresión y tu frustración en una forma asertiva, como la deberías hacer, ¿no? Regresando del corte, ¿qué es la crueldad y de dónde viene la falta de conciencia de los seres humanos, no importando la edad, el nivel socioeconómico o el nivel educativo, del maltrato hacia los animales? Al volver, no se vayan. Estamos al aire. Más Marta de Baile. En W. 11:02 de la mañana en W Radio, dedicado el programa enteramente a el maltrato animal. Tenemos aquí a Anima Naturalis, Mundo Patitas, Gente por la Defensa de los Animales, el doctor Ernesto Ávila, el doctor Isidro Castro y la doctora Fey Ostrowski, que es con quien hemos empezado, que es neuropsicóloga, especialista en mentes criminales y en la escalera de violencia y qué tiene que ver con el abuso animal, la crueldad y la violencia. Antes de irnos a corte explicabas que una cosa era agresivo. El violento es el que agrede con intención, con mala intención. ¿Y qué es la crueldad? Sí, la crueldad se define como una respuesta emocional de indiferencia, o sea, nada más que tú observes que alguien está siendo cruel, también tú estás siendo cruel, o la obtención de placer en el sufrimiento o dolor de los otros, o la acción que innecesariamente causa tal sufrimiento. Entonces, el ser cruel es cuando tú gozas con hacer sufrir a alguien más o cuando ves que alguien está haciendo sufrir y no haces nada. Y ese es un síntoma psiquiátrico, es un síntoma muy grave que habla de trastornos en donde no tienes empatía, donde ves al mundo como cosa, las cosas son cosas, tú le puedes golpear una silla, golpear una pelota, pero no a un ser viviente. Y entonces la crueldad es el primer síntoma que tú detectas de un trastorno psiquiátrico y trastornos de la conducta. Ok, como neuropsicóloga, ¿ves que han oído todos que dicen que desconfía de aquel que no le gustan los animales? ¿De dónde viene eso? Bueno, porque los animales representan seres vivos y sobre todo los animales que te generan ternura, que generan cariño en las personas, y entonces cuando alguien dice, ay no, yo no aguanto los animales, pues ten cuidado, ¿no? Porque refleja tu actitud ante la vida, ante los seres vivos. Entonces yo creo que eso es muy importante. ¿Por qué tenemos desconexión? Porque viene desde tu infancia, puede reflejar, la agresión te digo que está ahí, pero la violencia tú la aprendes y entonces puede haber esa desconexión porque o no tienes los síntomas de empatía, en el cerebro tienes estas áreas que tú ya eres experta, las áreas subcorticales de la amígdala con las áreas frontales y tienes neuronas motoras en espejo que cuando tú ves el sufrimiento de los otros se activan en ti y entonces tú sientes el dolor del otro, si no, no podríamos vivir en
comunidad, los seres humanos. Entonces la gente que no tiene esta empatía son las que están finalmente en la cárcel, o que son los psicópatas exitosos que le roban el dinero a todo el mundo, ¿no? Ahora, no significa que todos los que no le gusten los animales o que de alguna u otra forma maltraten a un animal, porque aparte la palabra maltrato suena como que tienes que quemar al animal para ser considerado maltrato. Hay 1000 formas de maltrato y vamos a hablar de ellas. Pero la persona que no quiere a los animales o que maltrata a los animales no significa que eventualmente va a acabar siendo un asesino serial. Sin embargo, sí habla de una persona con una gran carencia de empatía. Sí, yo creo que eso es lo que refleja la empatía, la falta de empatía hacia el respeto a la vida. Y te digo, muchas veces puede ser este síntoma psiquiátrico, pero también puede reflejar una historia de abuso durante la infancia. Y entonces lo que tú hiciste es, alguien abusó de ti física o verbalmente, y tú lo que haces es abusar de tu mascota o de tu persona. Y entonces está reflejando gente que fue muy maltratada y que no logró hacer ese vínculo afectivo. ¿Ibas a decir, Norma? Sí, doctora, me gustaría mucho saber tu opinión. Hay quienes maltratan de manera directa por acción o por omisión, pero ¿qué piensas de aquellos que disfrutan los toros, por ejemplo, que ellos no están clavando la espada, pero están ahí aplaudiendo a quien lo está haciendo? Claro, eso refleja crueldad. Yo no estoy en favor de aquí vamos a tener un montón de gente que nos va a criticar, pero yo creo que sí es un acto de crueldad el asistir a esta sesión en donde estás maltratando un toro y gozas con que le salga más sangre. Arránquense. Uy, ya tocaste el tema de toros, déjense ir todos. ¿Y qué pasa con eso que comentabas hace rato, con que tú ves que sufre y entonces de alguna manera te paras porque ves, en ellos no se activa eso? No se activa eso. Y entonces, bueno, socialmente muchas veces aprendes a disfrutar la fiesta brava, ¿no? Y te digo que la violencia se aprende. La agresión naces con ella, pero la violencia la vas aprendiendo. Y desde chicos hay este disfrute y vamos a la fiesta de los toros y socializamos. Y hay toda una serie de factores alrededor de eso que hace que disfrutes, y eso está mal para una sociedad. Y el niño que asiste con el padre a esos espectáculos, bueno, pues obviamente pues es que uno empieza a ver normal lo que ves todos los días, pero igual para los que van a cazar patos a Lerma, que igual para los que van a cazar a África. A mí me pueden, el otro día tuve una discusión, bueno, casi me voy de la cena, porque había un cazador que estaba contando del orgullo porque había cazado un elefante africano en Botswana. Claro. ¿No era el rey de España? Chance era el rey de España. Y bueno, Marta. y te dan todas las razones como súper racionales de por qué los cazadores, gracias a ellos, la fauna está protegida en África, y bueno, con el dinero de las licencias para cazar, ellos crían más elefantes, todo un argumento. Pero al final es eso, que es un poco, creo que hacia dónde ibas tú, Ernesto. Como sociedad, cada vez estamos siendo más permisivos y cada vez estamos siendo más inmunes a estas cosas. ¿Por qué? Porque las estamos viendo todos los días. Claro. Aquí hay una cuestión. Una cosa es lo que la doctora extraordinariamente bien fundamentado menciona, y otra es el maltrato animal por omisión, que es la inmensa mayoría. Nosotros vemos que cada día es más común la adquisición de animales ya sea en la calle, los famosos que están ahí en Pericuapa, abajo del puente, ahora que hay tiendas, la tierra de la mascota, para decirlo en español, sí. Petland, que por ejemplo ahora está entrando fuerte en los centros comerciales, y que compran por impulso muchas de estas mascotas. Van las familias, ven el perrito y me lo llevo a mi casa. Sin saber que lo que se están llevando es un ser vivo y una responsabilidad, y que les va a vivir los siguientes 12 años, y que entonces comienzan con el problema de tener al perro en el patio. Y algo bien importante, el perro tiene que vivir como perro, el gato tiene que vivir como gato, esto es, dentro de casa con su familia, porque tienen un instinto gregario. Entonces comienzan dejando al perro en el patio. Este perro, al no poder tener acceso a la familia, comienza con alteraciones mentales, que ahí vamos a entrar un poquito. Muchos de nuestros escuchas van a decir, bueno, ¿y el perro tiene mente? Pero por supuesto que sí, y la mente la tiene cualquier organismo que tenga un sistema nervioso, porque la mente no es otra cosa más que la expresión funcional de los procesos neurales.
Y además, hay obviamente en ese sistema nervioso hay una sensibilidad y sienten y tienen emociones. Entonces, vienen enfermedades como la ansiedad por separación, que es cada día más frecuente y mucho provocado por la adquisición de perros a temprana edad que han sufrido traumas. Existe una ontogenia, que es estos periodos sensibles del desarrollo de la conducta en los animales, al igual que en el ser humano, y que los perros que han sufrido traumas en estas edades de cachorros, cuando son adultos pueden expresar las enfermedades. Entonces, por ejemplo, agresión por miedo, procesos fóbicos, fobias a las tormentas, a los truenos, a los cohetes. Ahora, por favor, mañana es 15, no truenen cohetes, por favor. No tienen una idea los problemas que provocan en los animales todos estos cohetes. Ellos tienen otras sensibilidades auditivas. Ni se pongan cohetes. No, pero vamos, salen los perros corriendo y vamos, y el día 16 o el día 17 circulan por la clínica y las clínicas poniendo sus papelitos de se me perdió el perro. Hay perros que se avientan de las azoteas de la ansiedad por el miedo, ¿no? Entonces... Así es. Aguas con los cohetes mañana. El maltrato animal no nada más es la agresión intencional. También tenemos maltrato animal por negligencia. Por negligencia, por ignorancia. Asesórense muy bien, hagan una consulta en la familia si realmente quieren tener un animal de compañía. El término mascota creo que también es un término erróneo, pero un animal de compañía. Hoy vemos los cambios sociales que ya los tocaremos más adelantito, que se están dando y el por qué cada día tenemos más animales de compañía en las casas. Sí, lo que pasa Yo solo te quería decir que, como para terminar este ideal, la violencia contra los animales refleja una desensibilización del ser humano y actualmente ¿qué estamos viviendo? Decapitados, colgados en los puentes, gente que le cortan la cabeza y la gente ve eso y dice, ay, mira, trae tenis Puma. Estamos perdiendo el sentido de tragedia. Y eso se refleja en la sociedad y se nos está reflejando. Pero estamos siendo, somos más insensibles que nunca, sí, por la cantidad de violencia que hemos visto todos los días en los últimos años. Y que ven nuestros hijos desde la estúpida caricatura hasta el juego de video. Claro, entonces tenemos como padres de familia educar a los niños para tener este cariño y este amor con los animales, porque eso se va a reflejar en el cariño y amor que tienen hacia el ser humano. También los maestros que nos ayuden con esa chamba, ¿no? Yo creo también que no solo es de violencia aparente, como la sangre en los toros y en los animales que cazan. Por ejemplo, en el circo, torturan a los animales para que puedan funcionar como funcionan en la función de circo, ¿no? Y eso nos hace pensar que es divertido. Vemos al tigre y pensamos que se está divirtiendo saltando por el fuego, y no es divertido, y lo aplaudimos. Y ahí estamos también auspiciando el maltrato, haciendo que el tigre, que el elefante se pare en la cabeza cuando no es natural, y estamos haciendo ver que el débil, que nosotros podemos divertirnos cuando el débil hace algo. Claro. Entonces ese no es maltrato tan obvio. La gente como que no se da cuenta, pero yo me está llevé ahí. una regañada el otro día aquí porque invité a un circo. Sí, y ahí lo te sabemos. encargo los cuentavientes cómo me pusieron. Y la verdad es que no lo hice con mucha conciencia ni con no lo tenía muy presente, pero tiene Pero toda ya la razón. aprendiste. Pero bueno, ya aprendí. Sí, claro. No vuelve un circo a este programa, Chihuahua. Un aplauso. No, Fegui, te tienes Excepto que el ir. circo Me de tengo que Zuley. ir. El circo de Circo de Creo Soleil. que es una idea No, fantástica tener sí. esto, porque son medidas preventivas y hay que sensibilizar a la sociedad de todo esto. Muchas gracias, Al muchas contrario, gracias, bueno. Peggy. Gracias por darte esta vuelta. Bueno, regresando a nuestro tema. Arráncate, Luisa. Yo quiero comentar que el problema es un problema sumamente complejo. Entonces, estamos hablando aquí de principio, 4 vertientes muy importantes. La primera es un problema de educación, con todo lo que significa esto de generación en generación, transmitir valores, etcétera, ¿no? El segundo problema es un problema social, las implicaciones que tiene la sociedad el maltrato y el abuso, y lo que estabas diciendo hace un momento, cómo nos vamos desensibilizando, ¿no? La tercera vertiente que vemos es el problema del medio ambiente. Es un problema medioambiental, tan solo porque, bueno, ¿cuántos perros hay en la ciudad? ¿Cuántas heces fecales se producen? ¿Cuántos perros son sacrificados en los centros caninos? ¿Dónde se depositan estos cadáveres? Esto genera un problema medioambiental importante, como el de la basura,
o más grave, ¿no? Y en la cuarta vertiente es el problema de la comercialización, que bien mencionaban hace rato, con los diversos mercados y tiendas de mascotas, que no hay una regulación de estos mercados como debe ser, y entonces tenemos venta de cachorros en cualquier esquina, en Montelíbano, cada que paso por Montelíbano hay un señor vendiendo cachorros. Entonces dices, ¿en qué momento esto va a parar? Entonces sí es muy importante que se vea que es un problema súper complejo, multifactorial, y que pues todos estamos involucrados, ¿no? En la cuestión de educación. En la cuestión de educación. Que al final, para eso es este programa. Para ver si algo nos entra y algún 20 nos cae y podemos dimensionar el tamaño del problema. Y por eso queríamos que viniera el maestro Isidro para que nos explicara sobre los sentimientos y los pensamientos de un animal. Sí, bueno, lo que yo pienso es, de las 4 situaciones que tú señalas, creo que la más importante es educar. Y no nada más en la cuestión de perros, es decir, yo no conozco un coche, por ejemplo, que no tenga un cenicero, pero veo cantidad de personas que tiran la colilla por la ventana. Y cuando voy con alguien y digo, ¿por qué la tiraste? Es que es una colilla. No, cuando sumas los millones de colillas que tiras, son toneladas de basura que genera. Y lo que señalas es, todo se deriva de esto. Pero es que comprar un perro se ha vuelto como comprar un juguete. Yo que doy clases en el primer año y luego doy clases en posgrado, la primera pregunta que les hago a mis alumnos es, ¿por qué estudiaste medicina veterinaria? Y la mayoría, que ahora tenemos un alto porcentaje de mujeres, antes la carrera veterinaria era clásica de hombres. Incluso había un dicho muy corriente que decía, si tu hija es fea y ordinaria, que estudie veterinaria, ¿no? A ese nivel. Isidro, eres un estúpido. Yo no tengo la culpa de que algunas mujeres sean feas, entonces yo no las hice. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esto ha cambiado, ahora tenemos el 66%, al menos en la Universidad de México y en todo el país y en el mundo, y es un problema serio para la profesión, porque la vida productiva de una mujer veterinaria son 7 años y medio, nada más, en promedio, porque se embaraza, porque tiene que cuidar a los niños, porque deja la profesión, y entonces el campo, ¿dónde va a quedar? ¿Quién va a producir alimentos? Y alguien siempre en varios programas a mí me han preguntado que ¿por qué yo me dedico a pequeñas especies? ¿Y por qué no a producción? ¿Y por qué no protejo niños, por ejemplo? Y yo pienso que todas las personas tenemos una idea de lo que queremos hacer con nuestra vida y que todo lo que existe en este planeta es digno de respeto. El que cuida las hormigas, la planta, el niño, etcétera, etcétera. No por dejar de atender un perro, los niños se hacen bien. Esto me queda extraordinariamente claro. Entonces la mayoría me contesta, desgraciadamente, que porque le gustan los animales. Yo le digo, cómprate un perro y deja de estudiar 5 años. ¿Qué te tiene que gustar cuando estudias medicina veterinaria? La medicina. ¿Dónde la vas a aplicar? En un perro, en un gato, en un caballo. ¿Cómo el que le gusta la medicina y la aplica en un ser humano? Estudiamos lo mismo, sabemos prácticamente lo mismo, y hay una diferencia. El médico, que aquí también estoy en contra de algunos conceptos de protectoras de animales. Cuando yo voy al seguro social, llámeles como le llames, a un hospital privado, yo soy conejillo de indias. A mí no me ve el especialista que voy a checar. Me ve el interno, me toma la sangre un ayudante, me hace un moretón en las venas. Estoy sirviendo de conejillo de indias. Entonces, ¿cómo quieren que un veterinario aprenda si nos prohíben de manera ética manejar un animal para enseñanza? Y sin embargo permiten que los sacrifiquen, que es una palabra incorrecta. Sacrificio significa matar un animal en honor de un dios, de una creencia. Nosotros tenemos que usar la palabra eutanasia, que es la muerte sin dolor, que es totalmente diferente. Y además tendríamos que hablar de lo que significa, qué le sucede a esa persona cuando tú la privas de un animal. Y ahí tienes que hablar de tanatología. Entonces, esta situación que aquí se hace tan amplia y que a veces le enfocamos exclusivamente al animal, no, yo creo que tendremos una obligación que pocas veces la han contemplado. ¿Por qué no empezamos a exigirle a nuestras autoridades educativas que en los libros de educación primaria haya un capítulo de bienestar animal, que aquí me gustaría hacer una diferenciación muy importante? Protección animal no significa que el animal tenga lo que necesita. Y te voy a dar un ejemplo. Yo frecuentemente veo en las publicaciones de social a Paris Hilton
cargando un chihuahueño como si fuera una bolsa alrededor de la cintura. Yo les preguntaría a ustedes, ¿les gustaría que su madre a estas alturas los estuviera cargando a ustedes? Le mentirían la madre, porque ustedes quieren tener independencia. Bueno, lo mismo un perro, necesita un espacio, necesita convivir, necesita defecar cuando él tenga ganas o cuando lo entrenemos. Y cuando lo traemos todo el tiempo junto a nosotros, le estamos quitando la personalidad de ese animal, sea el que sea. Tenemos que hablar de bienestar animal. El tener protección es un término incorrecto porque le damos lo que nosotros pensamos. Hace frío y le ponemos el suéter a un poodle que tiene más pelo que nosotros y que fue hecho para cazar en aguas frías. El pobre perro seguramente está harto de que le pongan el suétercito. Sí, necesitamos que dar bienestar y hay leyes de bienestar animal. Proporcionarle el alimento que necesita, la seguridad que tiene, déjalo expresar su conducta. Por ejemplo, muchos clientes se quedan, es que el gato sale y me trae un pajarito o me trae una rata. Perdón, es que es un cazador. O me rasguñan los muebles. Y lo que te está trayendo a ti es una muestra de cariño y de sumisión de que tú eres el alfa. Pero por eso es que nos falta educación, por eso yo lo reduciría a un término. Si educamos, vamos a hacerlo bien. Hay una frase que dijo Reyes Heroles, educar a un hombre cuesta mucho, pero no educarlo cuesta más, porque todas las consecuencias que tiene. Y lo que nos ha costado en este país. En este país, mucho dinero, ¿no? Pero cuando ves la gran corrupción que existe en el sindicato de educación, pues hombre, dices, ¿cuántos profesores no trabajan y cobran? Y tantas cosas que tenemos que arreglar en este país. Pero es nuestra obligación empezar desde el fondo. Y ojalá todos los que tenemos un afecto por los animales trabajáramos en la misma dirección, lograríamos más. De repente oigo, no, vamos a esterilizar. No habría un equipo médico que esterilizara a todos los perros. Tú diste cifras aparentes. Se calcula un perro por cada 6 o 5 habitantes. En el Distrito Federal habemos 22 millones de habitantes. ¿Cuántos perros sueltos tienen? Y tú hablabas del perro callejero, que es un término que ya científicamente no se usa. Se usa el término de perro de dueño irresponsable. El perro no está en la calle porque así nació. Lo puso alguien en la calle y va a empezarse a reproducir. Y su reproducción no es matemática, es geométrica. Una perra a los 6 meses va a tener 6 cachorros promedio, de los cuales posiblemente 3 sean hembras y 3 machos. Esas 3 hembras a los 6 meses se van a reproducir y empiezas a multiplicar y haces una montaña. Me encantó. Entonces, no hay perros callejeros, hay perros de dueños irresponsables. Y cuando tú vas a un mercado, que es el ejemplo más vivo que yo tengo, a tratar de tener un perro que está en la calle, todos los del mercado se sienten dueños, pero no les dan de comer, o a lo mejor le dan medio de comer, y las vacunas y las desparasitaciones. Lo que la gente no quiere a veces reflexionar es que un perro no es un juguete, primero. 2, que si tú tienes un perro sano, tú tienes una vida sana. Y el ejemplo más clásico es, la mayoría de los ginecólogos condenan al gato a la toxoplasmosis. Para que tu mujer embarazada obtengas toxoplasmosis de un gato, tienes que ser coprófaga. Tienes que ir a escoger la mierda del gato y comértela. Punto. Así de sencillo. Es mucho más sencillo que comiendo carne tártara, que comiendo una carne mal cocida, te infectes de toxoplasma. Bueno, pues en el bosque de Chapultepec, con la problemática de los perros estos que si mordieron, que supuesto que alguna vez dijeron que por casos de toxoplasmosis iban a retirarlo, por favor. No, la toxoplasma, perdón, quiero interrumpirte nada más porque son varias ideas. Adelante. Lo primero es sobre la experimentación que mencionaste. Digo, estoy de acuerdo en casi todo lo que dices, pero sobre la experimentación, ¿qué pasaría si viene una especie más inteligente que nosotros y solo por ser más inteligente que nosotros dice, yo puedo experimentar en los humanos? Éticamente. Ok. O éticamente, como tú quieras. Yo te voy a decir que si la experimentación no existiese en este mundo, nosotros viviríamos 25 o 20 años como se vivía en la época prehispánica. Se justifica. Cosa que no está mal. No sé si lo justifican. Yo digo, es aferrarse y aparte agarrar otra especie que creemos menos inteligente para nuestro beneficio. Pero yo creo que aquí son 2 cosas diferentes. Una cosa es las compañías que experimentan con animales
Y creo que a lo que te referías tú, Es un proceso Isidro, de aprendizaje es totalmente utilizar animales en para el beneficio, proceso de en aprendizaje en beneficio de ellos mismos. Sí, pero además es como cuando muchas veces nosotros donamos a nuestros muertos en beneficio del avance de la medicina. Claro, y deberíamos de donar todos nuestros órganos. Pero muertos. Aquí, perdón. quiero comentar porque creo que aquí podemos entrar un poquito en un pequeño conflicto. Lo que es Y experimentación. no queremos conflictos. No, Seamos todos amigos. vivimos en la República Amorosa. Bien, experimentación, te puedo decir, la fundación a la cual represento, trabajamos hace algún tiempo, por ejemplo, para glaucoma. Se solicitaron perros con glaucoma para aplicar una cámara de silástico para disminuir la presión intraocular en perros. Hoy esta técnica se utiliza exitosamente en humanos. Entonces, cuando se nos permite poder hacer este tipo de experimentación, se está beneficiando directamente la calidad de vida de los animales que también tienen o presentan glaucoma, pero también al ser humano que presenta glaucoma y que es una de las principales causas de ceguera. Estoy de acuerdo contigo, pero al animal que mataron le mejoraron la vida. Sí, claro. ¿También? No, porque O sea, déjame bueno, te no digo, me explico. no lo mataron, se le implantó una cámara de silástico para disminuir la No presión hablo del intraocular. tuyo, sino Sí. cuando experimentan. No, sí, cuando matan al animal para Obviamente no tiene un ver, beneficio, estoy ¿no? de acuerdo, estoy de acuerdo. Hago un pedazo y volvemos, espérense. Matan 1 millón. A ver, dilo, matan 70,000 perros al año en México. son tus zapatos? Sí, ahí vas, De fibra- ahí vas. Ah, esa, de fibra de vidrio. La No. suela es de yute. Sí, pero a ver, ibas a decir. Todo, sí, digo, revísame. Pásame O sea, báscula. sí. Antonio No, porque Frangiuti, no como carne, no. director de México de Anima Naturalis, matan 70,000 perros al año. En el DF, solo en el DF. Pero esos números parecen alarmantes, pero animales para comer matan 1,672 millones al año, que es 20,000 veces más que perros. Entonces estamos preocupados por los perros, que está bien, o sea, son vidas, pero la vaca o el cerdo no sienten diferente Claro. del perro, Tú ¿no? eres, ahí yo voy a tú eres diferir- ahí vegetariano. yo voy a tener ¿Cómo? otro Tú eres punto. vegetariano. Vegano, Sí, sí. pero ahí yo voy a eres tener vegano, otro sí, punto no, de es que es una vista. cosa muy fuerte. Es que también ya es una cosa muy fuerte. Claro. O sea, ya de veras. Es que yo vivo esto todos los días en mi casa, porque mi hija de 16 es vegetariana. Un saludo a tu hija y una felicitación. Sí, gracias. pero es vegetariana desde hace casi 4 años, pero no conforme con eso, también no usa absolutamente nada que tenga piel. Eso es vegano. Eso es ser vegano. Ni un tenis, pero ni una chamarra, pero ni un cinturón, pero ni un... Entonces, ¿qué? ¿Vamos a andar con yute, manta y algodón o cómo? No, Pues sí, digo, para mí, si es la vida de un animal, claro que sí, lo haría por él y lo haría por ti. Pero mira, Marta, yo Ay, creo, ya, es yo que aquí ¿sabes tengo un qué? punto de Antonio vista. es muy fuertísimo, ¿eh? yo aquí Antonio tengo- sí es bien de hueso colorado. Oye, Marta. A ver, Marta, viene del Yo otro tengo- lado lo yo científico. Yo tengo un punto de vista diferente. Coincido totalmente que no somos los dueños del universo. Además, Carl Sagan dice que no fuimos los primeros que vimos este universo. Fueron animales pluricelulares los que los vieron, entonces tendrían derecho a tener el dominio sobre nosotros. Sin embargo, fuimos desarrollando una mente diferente y eso nos dio ciertas posibilidades de hacer los edificios que tenemos, las calles, la tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, el mismo ser humano crió especies para poderse alimentar. ¿Qué harías con todas las vacas del planeta que existen? Si Entonces, no te las comes, vamos a tener a los negros de esclavos, porque ¿sabes qué? Los criamos de esclavos cuando No. estaban Sí. así. No. Digo, y no ahora, pero estaban así cuando eran esclavos. Vamos a mantenerlos así, porque ya los criamos. Es más, Y porque este, son este muchos. tiene 3 generaciones de esclavo. Pero ¿sabes Es qué? No nos esclavo. vamos a pelear. no vamos No a nos pelear. vamos a pelear. Es decir, O sea, ese tema se acabó. No, yo tengo, Sí, ese tema yo se tengo acabó. a un alumno que pertenece a tu agrupación y comento diferentes cosas con él. Pero en la India no se comen las vacas y siguen existiendo. Y fueron criadas para eso. Lo que yo peleo es que la manera en que el hombre lleve ese producto a la mesa, sea ético. Por ejemplo, el kosher, que todo mundo dice, es una manera cruel de matar un animal. Pero hay maneras humanas,
Si se vale el término humano, bueno, hay maneras donde el animal no sufra. Son eufemismos. No es eufemismo. Te lo puedo demostrar Yo creo científicamente. que cada quien debe ser Bueno, se pueden ir a responsable de tomar sus un café hábitos. terminando el programa y se agarran del chongo. Bien, yo quiero intervenir. Sí. ¿Vale? Yo ya quiero hablar de lo que necesito hablar. Yo quiero intervenir en esta cuestión para no entrar en un debate de las cuestiones de si somos más inteligentes y por eso somos dominantes. Es más, la misma Biblia por ahí dice que nosotros podemos disponer de los animales. Yo no sigo la Biblia, ¿eh? Yo tampoco. Pero bueno. Entonces no pasa. Aquí es importante, ¿qué es lo que nos hizo inteligentes? La memoria, obviamente la corteza prefrontal. Y eso es lo que nos da la creatividad y nos da la inteligencia y nos da... Pero hay animales que también son creativos y la inteligencia la va a definir la creatividad, la capacidad de resolución de problemas nuevos, el conocimiento del yo, que los únicos animales que podemos conocer el yo somos los Homo sapiens, los gorilas, bonobos, chimpancés, elefantes y delfines. Son los únicos que pueden tener conciencia del yo. O sea, por ejemplo, un elefante, tú le pones a un elefante un espejo y le pones una mancha roja al elefante y el elefante se ve en el espejo y con la trompa empieza a identificar qué es esa mancha roja. Un delfín le pones un espejo y sabe que se trata del mismo. Eso no lo puedes hacer con un perro o con un gato o con un perico. Sin embargo, por ejemplo, si hablamos de loros, hay loros africanos que llegan a hablar y a entender la gramática, el conocimiento de las formas y la diferenciación es lo que te va a dar la inteligencia. Hay loros que pueden entender un idioma, hay perros que entienden más de 450 palabras, hay animales, los cuervos, por ejemplo, los cuervos de las islas del Pacífico son capaces de utilizar herramientas, usan desde ramitas para sacar gusanos de las palmeras y se confería el uso de las herramientas únicamente a los mamíferos. Entonces, cuando estamos hablando de inteligencia, estamos hablando de esas capacidades que ya describí. ok, muchas veces la gente abusa de los animales, perros, gatos y cualquier animal, porque creen que los animales no entienden más allá del sit, go, stay. ¿Cómo son inteligentes los animales? Mira, cuando hablamos de inteligencia en esa capacidad de resolución de problemas nuevos, Marta, tenemos que entender varias cosas, independientemente de si son capaces de pensar o no, que obviamente sí, son capaces de sentir. Eso es lo primero que debemos de entender y son capaces de tener emociones y de expresar emociones que mencionaba Isidro hace un momento y de expresar conductas específicas. Hablando de otros animales, los pulpos, los peces, manifiestan sus emociones a través de los colores y de las posiciones. En el caso de los perros, específicamente, las enfermedades emocionales que existen, por supuesto, las fobias, los miedos. Hay un modelo muy interesante que se llama modelo biomédico psicosocial. Cuando hay estrés, y el estrés lo entendemos como cualquier estímulo que puede ser único o continuo de intensidad tal que modifica el equilibrio del organismo. Esto es, si tú estresas a un animal... O sea, un perro en una azotea. Un perro en una azotea o un perro golpeado, este perro va a tener problemas de liberación de ciertas hormonas, hasta el cortisol, y esto va a provocar que el perro tenga cáncer, tenga enfermedades inmunosupresoras, etcétera. Hablando un poco del bienestar del que hablaba Isidro, muchas veces subes al perro a la azotea, lo amarras en una cadena a un poste, lo dejas encerrado en un espacio muy pequeño, lo tienes con una cadena, porque crees que el perro ni se da cuenta, porque no tiene capacidad de razonar, y él si está en una azotea o en una pradera verde, le da igual. No es cierto. Definitivamente eso no es cierto, porque volvemos a hablar de las libertades que los animales tienen derecho y que está establecido universalmente con comprobación científica, ¿no? Entonces aquí la persona que no está entendiendo es el ser humano, que resulta más animal que el animal que está tratando. Hoy existe la materia de etología ya de manera formal en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Esto es algo nuevo, Marta. Anteriormente hablábamos muchos nosotros de etología, de lo que leíamos, de lo que estudiábamos. Hoy la UNAM se está actualizando y está implementando la materia de etología y bienestar animal en la Facultad de Medicina Veterinaria para que los médicos veterinarios entiendan, y es
la ciencia que estudia el comportamiento biológico de los animales. ¿Esto qué quiere decir? Que las nuevas generaciones de médicos veterinarios vienen mucho más educados que los que veníamos saliendo antes, y que saben que ese perro, ese gato, ese animal de compañía que se tiene ahí, tiene ciertos requerimientos ambientales. Vemos, por ejemplo, las citácidas, todos los loros, las guacamayas, que se tenían, o bueno, se siguen teniendo en estas jaulas redondas, que es un martirio. Entonces, como dicen, si tú te gusta el canto de las aves, pues planta árboles. Entonces, se ha cambiado, bueno, hay jaulas, que siguen siendo jaulas, pero son jaulas cúbicas, se les pone aunque juguetes. La jaula sea de oro. Es jaula, pero bueno, se ponen juguetes, muchos, por ejemplo, yo tengo loros adoptados, ya los adopté porque eran de la calle, pero bueno, de tenerlos en una jaula redonda a tenerlos en una percha fuera de una jaula, con juguetes que puedan romper, que tengan un enriquecimiento ambiental, que esto hoy en los zoológicos es muy utilizado. Vemos muchos animales, este caminar de ir y venir de muchos carnívoros, de tigres, de lobos, son comportamientos compulsivos, son comportamientos repetitivos o ritualizados sin funciones específicas. Al igual que incluso los síndromes de automutilación, en donde los animales empiezan a lamerse, por ejemplo, la zona del carpo, la zona del tarso, de la pata, y se llegan a exponer los huesos, pero el problema está en la mente. Hay suicidios de animales, de delfines en los delfinarios, de osos en los circos, claro. ¿Sí? Estoy de acuerdo. Estos suicidios habría que plantearse, en el caso del delfín, en un conocimiento del yo, sí. En el caso por ejemplo, de lemures y de algunas otras especies, incluso muertes programadas, que es una especie de apoptosis, de control, son totalmente instintivos. Entonces habría que diferenciar lo que es la conducta innata, aprendida, inteligencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo importante aquí es, sí hay cambios, sí tenemos mucho por avanzar, pero yo te puedo decir, si tú volteas 5 años atrás, 10 años atrás, lo que era la educación de la medicina veterinaria a lo que es hoy, ha cambiado. Hoy el médico veterinario está mucho más preparado. Yo recuerdo mucho que decían, bueno, no le pongas analgésicos al perro, ni le manejes el dolor para que no se lama o para que no se pare. Hoy te puedo decir, no conozco un médico veterinario que haga eso. Todos tienen un excelente manejo del dolor en cirugías. Los animales sienten. Claro, por supuesto, esto está totalmente demostrado. Sí, y está demostrado en todos los mamíferos, porque tenemos los mismos componentes del cerebro. Sí, y lo importante no es tanto eso, es las condiciones bioquímicas de reacciones son idénticas. Incluso se ha llegado a analizar animales que no tienen prácticamente un cerebro, como las abejas, por ejemplo. Pero yo creo que si los humanos siguiéramos el patrón de las abejas, seríamos una asociación totalmente diferente. O las hormigas, que tienen una organización espléndida. Y no se sabe porque se dice que lo que nos equipara son las reacciones bioquímicas, no los componentes que tenemos celulares. Y yo agregaría algo a lo que decía Ernesto. No nada más el veterinario ha cambiado en su preparación, la sociedad en su conjunto ha ido cambiando. Cuando yo empecé a ejercer mi profesión, no había perro que yo subiese a la mesa que no le tuviera que poner un bozal, porque el perro era el perro de patio, el perro de azotea. Y te voy a platicar una anécdota que me parece simpática. Una vez yo tenía necesidad de trabajar y me junté con un compañero que iba delante de mí y fuimos a vacunar un perro a San Pedro de los Pinos. Llegamos y pidieron la vacunación antirrábica. Llego y le digo a la señora, con este amigo, le dijimos, señora, baje, ¿dónde está el perro? Dice, en la azotea. Pues bájelo. Dice, no, si yo subo me muerde. Y le digo, entonces, ¿cómo vamos a subir nosotros que somos extraños? Y este amigo muy ingeniosamente dijo a la señora, ¿tiene un pedacito de carne? Trajo el pedazo de carne, abrió la vacuna, la puso dentro de la carne, se la aventó al perro y el perro la tragó. Obviamente en ese momento no había vacunas antirrábicas orales como existen ahora. Obviamente no lo vacunamos, pero ¿quién iba a subir a ese perro a morderlo? Me dice, y le pasó la cuenta y pagamos. Para que veas la diferencia. Claro. Ahora yo, el 90% de los clientes que tengo
lo subo a la mesa, el perro se deja manejar, porque ha formado parte de la familia, ha cambiado el concepto. Claro. Ojo, no pidan las vacunas orales en la clínica veterinaria para sus mascotas. No existen. Se usa nada más para carnívoros de fauna silvestre. Ok, muy bien. Ahorita hacemos un corte y regresamos.